Hola hermosura, feliz año nuevo. Te deseo lo mejor de lo mejor según tus necesidades, o sea, lo mejor para ti. El tutorial de hoy es muy sencillo, es un trabajo muy fácil, pero a veces lo menos es más. Yo creo que estas puntillitas así tan discretas, tan finas, las podemos tener para aplicar en cualquier proyecto, ya sea de ropa de vestir, ya sea de ropa de casa, en costura creativa, que a veces no encontramos una puntilla que se nos adapte al trabajo porque tampoco lo queremos muy recargado. Pues estas puntillitas nos van a ir súper bien, y la ventaja que tiene hacerlas a mano pues es que las podemos hacer en el color y en el tono que a nosotros nos vaya bien. Sí, pues vamos a empezar. Vamos a tejer primero las cadenetas. El número de puntos para este encaje es de múltiplo de 5 más 1. Yo normalmente no cuento las cadenetas, hago más o menos el largo, pero esta vez sí que luego cuando haga la primera vuelta de punto bajo iré contando de 5 en 5. Pues vamos a subir con una cadeneta y vamos a hacer un punto bajo aquí en la esquina, y ahora vamos contando. Este no lo contamos porque es el más 1. Ahora contamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 más. Y así vamos a ir tejiendo de 5 en 5 hasta el largo que queramos. Si no queremos contar los puntos bajos tampoco pasa nada, porque luego si nos sobran 2 o 3, también al coserla la podemos esconder, porque a veces se hace bastante pesado contar esta primera vuelta, que es un poco más lenta. En fin, esto ya cada una como mejor le vaya. Pues ya tenemos todos los puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 cadenetas. Damos la vuelta, saltamos 4 puntos y en el quinto hacemos un punto bajo. Y esto vamos a ir repitiendo 6 cadenetas, saltamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y en el quinto un punto bajo. Saltamos 4 y un punto bajo. Y el último, en el último punto.
Ahora hacemos una cadeneta de subida y aquí vamos a hacer 4 puntos bajos, dos cadenetas y 4 puntos bajos. Pasamos al siguiente arco y lo mismo. Cuatro puntos bajos, dos cadenetas y 4 puntos bajos. ¿Veis? Así ya tendríamos un rematito bien mono, sencillo y muy recurrente. Voy a seguir así hasta el final de la vuelta. Ahora voy a enganchar aquí donde he hecho el primer, o el último punto bajo. Y voy a dar la vuelta con 7 cadenetas. Siete cadenetas y pincho aquí en las 2 cadenetas estas del centro y hago un punto bajo. Y ahora 5 cadenetas. Estas 5 cadenetas, dependiendo del hilo que utilicéis y todo, pueden ser 5 o pueden ser 6. Tiene que quedar rectito pero no tirante. Yo creo que voy a poner 6 esta vez. O sea que más vale ver las adecuadas para cada trabajo. ¿Veis? Que no tire, pero tampoco que quede muy bocón. Y un punto bajo aquí. ¿Veis? De hecho la podéis dejar así o la podéis dejar así. De hecho estas puntillas las haces en un momento, son súper fáciles y te pueden sacar en un momento dado, pues no sé, de pulir cualquier prenda, que a veces no quieres un gran adorno, sino que solamente quieres que quede pulido, bien rematadito, o un borde pero sencillo. Y aquí al final vuelvo a hacer 7 cadenetas. Y engancho aquí con un punto deslizado en la base. Y ya estaría. ¿Veis? Qué mona.
esta es un poco más gordita, la he trabajado con un número 5 y estas las he trabajado con un número 8. Esta es un 8 que es un poco más fino, o sea que aquí están como 3 medidas. Y ya os digo, a mí me parecen súper monas. Para costura creativa, que a veces compras algunas puntillas que realmente desmerecen el trabajo porque te has cosido cualquier cosa a mano, bueno, o a máquina, pero quiero decir, con mucho cariño y con mucha paciencia, y luego según qué puntilla le pones, la verdad. Entonces esta la haces en un momento, si es para un bolso, un neceser, una cestita, y no te cuesta nada y la haces del color que tú quieras. La puedes cortar, o sea, podemos cortar estas puntillas igual que las de mercería. A ver, con un poco más de cuidado, sobrehilamos bien para que no se deshaga, y luego al coser, como ya metemos un poco hacia adentro o lo que sea y ya está. O sea que podemos tener estas puntillas y usarlas como cualquier otro trozo de puntilla. ¿Sí? Pues nada, espero que te haya gustado, que te sirva pues para alguno de estos recursos que hemos dicho, o simplemente para tejerla como yo, por placer, y luego ya le encontraré el proyecto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!